Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir a escuchar el trabajo que Eduardo Loza y yo presentamos ahora y que trata de explorar, de medir, de describir, de razonar sobre las causas del feminicidio, de un feminicidio silencioso que ha pasado desapercibido de manera no intencional y cada vez más de manera más intencional por parte de los medios de comunicación y por la clase política del Estado de México, como dijo el compañero, que en algunos momentos y en algunos lugares se ha convertido en una masacre de mujeres peor que la que vimos en Ciudad Juárez, Chihuahua, incluso los momentos en que Ciudad Juárez, Chihuahua se convirtió en el peor lugar del mundo para ser mujer. Mientras asesinaban mujeres, como en ningún otro lado del mundo, según se reflexionó en aquel momento en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos, en el Estado de México se asesinaron 10 veces más mujeres. Eran gobernador Emilio Ochoa Ifet, que ahora es secretario de Educación Pública, era gobernador César Camacho Quirós, que ahora es presidente nacional del PRI, era gobernador Arturo Montiel Rojas, que es el padre político del actual presidente y quien pretendería la presidencia de la República, y si no es por los actos de corrupción que en su momento fueron denunciados, posiblemente hubiera ido a la contienda presidencial, y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien finalmente se convirtió en presidente de México. Y aquí hay un punto que creo representa una diferencia significativa, importantísima, también con respecto a lo que vimos en Juárez. Mientras en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua, los políticos responsables de garantizar la seguridad de las mujeres eran cesados de sus cargos ante la falta de resultados, en el Estado de México, los funcionarios, procuradores, secretarios de gabinete del gobierno local y el gobernador no solo no serían separados de sus funciones, sino que serían políticamente premiados. Y ese es uno de los primeros aspectos que yo quiero venir a comentarles. Mientras en el Estado de México, uno o menos de uno de cada 10 asesinos de mujeres va a prisión, en el Estado de México los ministerios públicos son convertidos en fiscales, los fiscales en procuradores, los procuradores en secretarios de Estado y los gobernadores en presidentes de la República. No solo hay impunidad en el Estado de México con respecto a quien va, golpea, acosa, viola y asesina a una mujer. También hay absoluta impunidad con respecto a los políticos que en épocas electorales van y le piden a las mujeres el voto de ellas porque con ellos, dicen los candidatos, ellas estarán en una situación inmejorable. Y en tanto, el desfile de ataúdes no cesa en el Estado de México. Nosotros hicimos este trabajo y nos aproximamos a él desde 2006. En 2006 hubo una racha de asesinatos en Chimalhuacán y en Ciudad Neza, en el oriente del Valle de México y muy cercanos al canal de aguas negras del bordo de Xochaca, que es una zona con un alto deterioro social, urbano en el Valle de México, y esta serie de asesinatos sugirieron en un primer momento la existencia de un asesino serial. A la prensa le parecía atractivo manejar el planteamiento de un asesino serial por el estereotipo que se ha creado de esta clase de personajes en el cine estadounidense, en que son sujetos inteligentes, escrupulosos, metódicos, pero no. Quien estaba matando a mujeres en Ciudad Neza y en Chimalhuacán era en realidad una sociedad que no estaba tolerando el desarrollo económico y académico de sus mujeres, que aprovechaba la necesidad de ellas de salir a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su trabajo 3 horas después en el Distrito Federal, o que aprovechaba las horas de la noche cuando ellas regresaban a sus casas y debían caminar entre calles sin pavimentación, sin seguridad pública, sin alumbrado público, en unas situaciones completamente vulnerables para ellas. Una cuestión que hacía parecidos a los asesinatos es que ellas, después de haber sido asesinadas,
Sus restos eran arrojados a baldíos, a obras negras, a canales de aguas negras, a basureros, como si las mujeres no solo su vida no tuviera importancia, sino que después de sus muertes ellas fueran entendidas como desechos, como basura, como despojos que pueden y deben terminar en canales de aguas negras. Yo le preguntaba a los policías, y los policías siempre planteaban la situación de que las mujeres que habían sido asesinadas se habían relacionado con un hombre fuera de su matrimonio, que ellas trabajaban en situaciones cercanas a la prostitución, que eran mujeres que traían la falda muy corta. Un argumento machista que siempre las colocaba a ellas como primeras responsables de la atroz muerte que habían sufrido. Hablaba con las madres de esas muchachas muertas, las primeras madres que conocí en 2006, y existía la constante, junto con todo esto que les he dicho de la falta de seguridad, existía la constante de agencias del Ministerio Público, de comandantes de la Policía Judicial en el Estado de México, que le decían a las familias: si usted no me da dinero, yo no voy a salir a buscar al asesino de su hija. Si usted no me da dinero, no le voy a entregar el cadáver de su hija, les dijeron alguna en el servicio médico forense. Y le dijo además el funcionario del CEMEFO: y de una vez le digo que tenemos descompuestos los refrigeradores, como diciéndole: córrale a darme una mordida porque su hija se está pudriendo. Esta insensibilidad y esta corrupción, esta ineficacia absoluta, eran pues los verdaderos asesinos seriales de mujeres en el Estado de México. Sí había hombres descompuestos por el machismo y por una condición de vida que pudiera explicarse en toda clase de deficiencias, y esto no era ninguna justificación, pero la responsabilidad ante el volumen de casos que estaban siendo observados hacía que las cosas tuvieran que ver más con que el modelo de Estado y con que la efectividad de las instituciones alentaba a los asesinos, dejándoles un mensaje claro: aquel que mate mujeres no tendrá ningún castigo. Y para los funcionarios públicos, aquel que no responda a favor de la seguridad de las mujeres crecerá políticamente. El mensaje se volvía terrible. Nosotros intentamos medir los casos en aquella ocasión y encontramos que el número de feminicidios en el Estado de México era mayor en número al de Ciudad Juárez. Entonces el gobierno del Estado de México respondió diciendo que no eran susceptibles de ser comparados Juárez, municipio de Juárez, con el Estado de México, porque Juárez es una ciudad con 1 millón de habitantes, el Estado de México es una entidad con 15 millones de habitantes, y ese argumento en ese momento parecía suficiente. Yo entrevisté al procurador de justicia del Estado de México en aquel tiempo, que luego se convertiría en presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es decir, es un hombre que tuvo en sí la responsabilidad de la procuración de la justicia y del cumplimiento de las leyes. Y yo le pregunté a ese hombre: ¿por qué matan mujeres? Y con un lenguaje menos vulgar, menos soez al que habían utilizado los policías judiciales a los que había entrevistado, me dijo: es que las mujeres traen la falda muy corta, se involucran con hombres que no deben hacerlo, andan metidas en trabajos cercanos a la prostitución, llegan muy tarde a sus casas. Entonces, me quedaba claro que era una situación que estaba descompuesta desde el mismo sitio en que habían arrojado a las mujeres hasta el lugar más encumbrado de la política en Toluca. Y aquí hago un paréntesis: tenemos que poner atención a esto porque el país entero está en un proceso de conversión de las prácticas políticas al estilo del Estado de México, al estilo autoritario que no quiere críticas, al estilo impune con sus políticos que se puede robar lo que sea y que no ocurre nada y que puede violar derechos humanos y que nada trasciende. Hay hechos tangibles, verificables en este momento. Tlatlaya es uno. La tragedia de Guerrero es terriblemente dolorosa, pero ha dejado al cubierto otra situación gravísima que los mexicanos no debemos de ignorar, y que es el asesinato cometido por el Estado mexicano
contra 22 personas a manos del ejército a cargo de Enrique Peña Nieto. Eso no lo debemos olvidar. Mientras esta descomposición política ocurría y la cantidad de mujeres asesinadas se incrementaba, apareció en escena en 2005 un joven político que había tenido una trayectoria tan vertical como improductiva, que lo habían hecho secretario de administración en el gobierno de Peña Nieto, de Arturo Montiel, y luego lo habían hecho presidente del Congreso del Estado de México, un joven llamado Enrique Peña Nieto, que se presentó en una campaña en que se le debía corear: Enrique Bombón, te quiero en mi colchón; Enrique Mangazo, contigo me embarazo. Y que a su esposa Mónica Pretelini la habían dejado de lado en su condición de compañera de un político para ser la presidenta de su club de fans. No eres el padre de mis hijos, no eres el hombre con el que he decidido compartir mi vida, eres el hombre al que por razones de mercadotecnia política debo ser yo su fan y un hombre superior, y si yo abro la boca es para admirarlo. Esta situación también llamaba poderosamente la atención, porque luego decías, pero está Chimalhuacán, y está Nesa, y está Ecatepec, y está Lubianos, y está todo el Estado de México. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que no estamos viendo los mexicanos como para permitir que esto ocurra? Y Enrique Peña Nieto ganó la gubernatura y dijo: gracias a las mujeres, yo me he convertido en gobernador del Estado de México. Y se tomaba las fotografías y firmaba autógrafos, y no era un político, era actor de una telenovela. Y durante su gobierno, nosotros lo documentamos, asesinaron a 1997 mujeres. 1997 mujeres. Imaginemos que lo que se encuentra es una fosa en la que están los 43 muchachos de Ayotzinapa, que están todos en el mismo agujero. Imagínense el espectáculo. Ahora imagínense ustedes una fosa en la que hay 1997 mujeres. Muchas de ellas, antes de morir, fueron violadas. Muchas de ellas, antes de ser violadas, fueron ante el Ministerio Público de sus municipios, de Naucalpan, de Tlanepantla, de Cuautitlán Izcalli, de San Martín de las Pirámides, de Los Reyes La Paz, de Nepantla, de donde ustedes quieran. Fueron a decirle al Ministerio Público: este hombre que es mi marido me golpea y me viola. Y ahí el Ministerio Público le respondió: pues ¿usted qué le hizo, señora? ¿Qué fue lo que le hizo? Imaginemos 1997 cuerpos acomodados en un sitio, y ese sitio se llama la Administración Mexiquense de Enrique Peña Nieto. Nuestro libro, el de Eduardo Loza y su servidor, y que ustedes para mucho orgullo para mí, me acompañan hoy en esta presentación, es un libro que se llama Las Muertas del Estado, y el Estado hace referencia sí al espacio geográfico que se llama Estado de México, pero es Estado con E mayúscula. Es el conjunto de instituciones públicas y de los funcionarios que están encargados de resolver los problemas de una ciudadanía, pero que no hace ciudadanía, hace negocios con el poder político. Eso es lo que es este gobierno. Este gobierno no gobierna, este gobierno biznea, y es una cosa completamente diferente. 1997 mujeres. ¿Cuántas madres se quedarán esperando para siempre el abrazo de sus hijas? ¿Cuántos niños se quedarán para siempre esperando la compañía de su madre? Nosotros construimos las estadísticas con la intención de decirle al gobierno del Estado de México: pues, ¿qué crees? Sí se puede comparar el Estado de México con el municipio de Juárez. Sí se puede. Y lo que te puedo decir es de que una vez hecha la comparación, varios municipios del Estado de México son peores que Juárez.
Nosotros no fuimos al índice delictivo, al documento que hace la Procuraduría de Justicia del Estado de México con los datos en que se reportan los feminicidios, porque eso no es cierto. Se maquillan las cifras. Mientras el Ministerio Público sea un órgano dependiente del gobernador, no habrá en realidad eficacia en la administración de la justicia, porque esa falta de autonomía hace que el jefe del Ministerio Público, que es el Procurador de Justicia, tenga por jefe administrativo, pero más importante, como jefe político, al gobernador, en este caso Enrique Peña Nieto, así que las cifras se adelgazan, se adulteran, se recortan. Nosotros contabilizamos la serie de actas de defunción reportadas por un médico al registro civil en que pusiera como causa de la muerte homicidio intencional. Y eso nos permitió ver otras cosas que el grueso de la estadística oficial no dice. Por ejemplo, en el Estado de México, a diferencia de Juárez y de Chihuahua, y de estados que tienen un fenómeno más virulento del narcotráfico como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Durango, la primera manera en que se asesinan a las mujeres es con arma de fuego. En el Estado de México no. La primera manera en que los asesinos de mujeres las matan es ahorcándolas, es estrangulándolas o es sofocándolas. Y eso habla mucho del grado de sufrimiento y del contacto y posible conocimiento de la víctima con su victimario. El Estado de México, hay que recordarlo, es el primer lugar de violencia en el interior de las casas, en todo el país. El Estado de México es el primer lugar de violencia en las comunidades contra las mujeres. La violencia en las comunidades es la que ocurre en las calles, en el parque, en la escuela, en los trabajos, en el transporte público. Es el primer lugar. Y mientras tanto, estaba a punto de repetirse: Enrique Bombón, te quiero en mi colchón; Enrique Mangazo, contigo me embarazo. Y en 2012, la consigna no solo fue ya en el Estado de México, fue en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y el Distrito Federal. Y los mexicanos votaron por eso. Cuando Enrique Peña Nieto estaba por terminar su gubernatura, se pretendió poner en práctica un instrumento jurídico de vanguardia en el mundo y que tenemos los mexicanos y que se llama alerta de género. La alerta de género es instrumentada por todos los organismos estatales y federales que tienen relación con la seguridad de las mujeres. No solo seguridad en términos de justicia, sino también de salud, de educación, así que es una instancia multiinstitucional en la que se supone debe caber el criterio, en primer lugar, de la seguridad y la vida de las mujeres. Cuando ese órgano, que incluye el conjunto de las instituciones que les comento, que se llama Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, considera que en algún lugar la vida de ellas corre especial peligro, entonces emite una alerta de género. Esto no existe en ningún lugar del mundo y los mexicanos deberíamos de estar orgullosos de tener ese organismo. Pero la alerta de género nunca se ha activado, ni en el Estado de México ni en ningún lado, porque siempre se antepone el argumento de que el tema es político y no real, y entonces el tema efectivamente se vuelve político. Quienes evitaron que se emitiera la alerta de género hacia el gobierno del Estado de México, y eso no significaba que nadie iba a perder su trabajo, nadie iba a perder la chamba, simplemente se iban a instrumentar una serie de acciones para proteger a las mujeres. Quien lo evitó fueron funcionarias que fueron a decir: no es cierto, en el Estado de México las cosas no son como dicen. En el Estado de México las cifras del feminicidio son estas. Nosotros construimos las estadísticas utilizando exactamente la misma metodología presumida por el gobierno del Estado de México en su defensa, y llegamos a cifras 2, 3, 4 veces superiores a las informadas por el gobierno del Estado de México. No es, o sea, que ellos hayan
llegado al azar a esos datos. Se utilizaron la estadística y nosotros corrimos los números, no nosotros fuimos con matemáticos, con especialistas en estadísticas vitales. La única manera en que pudieron llegar a esas cifras fue recortándolas. El gobierno del Estado de México mintió para evitar la emisión de la alerta de género. Cuando yo veo la propaganda del gobierno del Estado de México, actual, anterior y de México y de muchos gobiernos, en que sale el gobernador a presentarse como si fuera un mandatario de un país desarrollado, lo primero que pienso es de que el simple hecho de haber mentido, solo por haber mentido, le hubiera costado el cargo a un presidente en Francia, en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Australia, en Nueva Zelanda, en donde los niveles de vida están a años luz del que tenemos los mexicanos. Se hubiera ido solo por mentir. Imagínense qué hubiera pasado con un presidente al que resulta que se le desaparecen 43 estudiantes a manos del crimen organizado coludido con la policía. Imagínense lo que hubiera pasado en la carrera política de cualquier político en Alemania a quien le dicen, durante su gobierno mataron a 1997 mujeres. A ver, espérese, no se haga pendejo. 1997 mujeres. O sea, parece ser que a los mexicanos nos han aplanado la capacidad de sorpresa y de indignación y nos hemos imposibilitado la furia, el enojo, la molestia, el ánimo de decir ya no las maten. Si las matan te tienes que ir tú, funcionario, que no lo hiciste. Y tenemos atascado el país de propaganda en donde parece ser que vivimos en Alemania y en Suiza y en Nueva Zelanda. Y lo permitimos. No lo hacen con su dinero. O sea, cuando sale Erubiel, el gobernador del Estado de México, a decir, yo no sé por qué soy tan chingón, eso no le cuesta a él, eso le cuesta a usted. Eso le cuesta a usted. Eso nos cuesta a todos. El problema es de que es todo lo contrario. Nosotros produjimos esta estadística y a partir de los números obtenidos, fuimos a buscar las historias de vida que representaran los hechos. Y lo que encontramos fue que, si bien no fuimos a buscar casos de corrupción, no había un solo caso con el que nos encontramos en que la corrupción no definiera la actuación de la policía. ¿Se acuerdan ustedes cuando desapareció la niña Paulette? Que estuvo 9 días y no sabía nadie dónde estaba, supuestamente, y que la encontraron a los pies de su propia cama, el cuerpo de la niña. Bien, vimos todos un montaje en las televisoras en que la policía del Estado de México iba con unos trajes de plástico como si estuviera haciéndole la autopsia a un extraterrestre radioactivo, ¿no? No es cierto. Lo que va es un policía crudo a decirle a la familia, si no me da dinero para curármela, no voy a ir a buscar a su hija. Lo que va es un comandante que dice, si usted no me da 10,000 pesos, los perros no van a venir a olfatear la ropa de su niña para ir a buscarla. Y es el caso, ustedes lo encuentran en el libro. Daniela Xóchitl está desaparecida desde el 30 de mayo de 2006. 8 años desaparecida. Ha pasado más de la mitad de su vida, si es que vive, fuera de casa. No es que Enrique Peña Nieto no lo supiera, no es que le apaguen la televisión, no es que le bajen al radio, no es que le escondan los periódicos. Esa mujer, la mamá de Daniela Xóchitl, la niña desaparecida, logró abrirse paso entre los guaruras de Enrique Peña Nieto en un evento allá en Tultepec, en el norte del Estado de México, y se acercó a decirle, señor gobernador, era gobernador Peña Nieto en ese momento, él creyó que la mujer iba a besarlo como todas, como estaba acomodada la escenografía, ¿no? Entonces la mujer le pone el brazo duro y le dice, yo no vengo por un beso de usted, yo vengo a que le diga a sus puercos que dejen de sacarme el dinero y que no se hagan pendejos y que encuentren a mi hija. Esa mujer lo hizo.
O sea, no es de que le haya gritado, se lo dijo agarrándole la mano a Peña Nieto. Una mujer muy valiente. Esa es la realidad. La realidad no es el montaje de la niña Paulette. El hombre, el procurador que buscó a la niña Paulette, es ahora el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se llama Alberto Basbás. Ese hombre debe de encontrar el narcotráfico, el dinero del narcotráfico mexicano escondido en cuentas de bancos en China, en Australia, en Argentina, en Panamá, y no encontraba a una niña en su propia cama. El procurador que lo sustituyó, Alfredo Castillo Cervantes, es ahora el gobernador en funciones reales en esa carnicería que se llama Michoacán, ¿no? El libro lo que busca es darle voz a las madres, generalmente a las madres, y que digan cómo fue la vida de su hija y cómo fue su muerte y cómo la muerte significó la peor, pero una solamente de una serie de injusticias cometidas en su contra y repetidas por el Estado mexicano, por el Estado de México, de donde es Enrique Peña Nieto. El libro trata de decir cuántas vidas, cuántas muertes se han sumado, pero tenemos también un ensayo fotográfico en el libro, un trabajo de Eduardo Loza, en donde tratamos de mostrar cómo se restan las vidas. Hemos aceptado que los números se queden vacíos de realidad. Estas fotografías muestran a la mascota que tuvo una niña que asesinaron en Ecatepec, que denunció antes de que la asesinaran que la habían violado, que le dijo al Ministerio Público de que después de violada la habían amenazado y después de eso la asesinaron. Es el caso de la niña Jessica Lucero. Eduardo Loza va y fotografía al gato de la niña y va y fotografía el cuarto de la chica, en donde tiene hadas y a donde todavía se sienta a llorar la ausencia de su padre, Julio. Es un trabajo en que nosotros hacemos el esfuerzo por darle voz a aquellas personas que han ido 1, y 2, y 3, y 10, y 20 veces a tocar la puerta del Palacio de Gobierno en Toluca para decirle al gobernador, en su momento Peña Nieto, ahora Erubiel Ávila: señor, me quitaron lo que yo más quería en la vida. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted, señor Enrique Peña Nieto, que dice que entiende y que ama a las mujeres porque tiene 6 en su casa? ¿Cómo le iría en la vida a usted si se entera que a una de sus hijas la han hecho pedazos y arrojado en un canal de aguas negras? Nosotros tratamos, pues, de decir que estas personas que quedan ocultas en la mayor parte de la prensa del Estado de México y del país, son personas que tienen, antes del desastre, vidas parecidas a las nuestras, que esas mujeres a las que han matado son las mismas mujeres a las que nosotros queremos, a las que tenemos por hermanas, por madres, por hijas, por esposas. Son esas las mujeres a las que se les ha arrebatado la vida. Yo quisiera llegar hasta aquí porque no tenemos ya mucho tiempo y me encantaría responder a las preguntas que ustedes tengan y pues darles nuevamente mi agradecimiento por venir acá a escucharme. Por venir, venimos especialmente a verte, a oírte. Quería preguntarte 2 cosas. La primera es, ¿qué sabes sobre la denuncia que hay ahorita sobre 40 y tantos cadáveres que encontraron en el Estado de México? Si esto es real, o porque sé que el gobierno del Estado lo ha tratado de ocultar, pero las fotos no pueden mentir, ahí las hemos visto. Esa es una. Y la otra es, más o menos, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas ahorita en el sexenio de Erubiel Ávila? Eso sería lo que quisiera preguntarte. Gracias.
Bien, con respecto a la versión de la existencia de entre 16 y 43 cadáveres encontrados en el Gran Canal que en una de sus partes pasa por Ecatepec, creo que es pertinente decir dos cosas. Un diputado perredista del Estado de México, Octavio Martínez, que es el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados del Estado de México, es decir, es una persona que algo del tema de saber, sale y dice que durante una reunión que sostuvieron él y su equipo con funcionarios de primer nivel de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, les revelaron la existencia de 21 cadáveres encontrados en el canal durante tareas de dragado, de limpieza, y que de esos 21 cadáveres, 16 correspondían a mujeres. El Estado de México, desde la Procuraduría y desde la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, salieron a decir que eso no era cierto, acusaron al diputado Octavio Martínez de irresponsable, le dijeron que él lucraba políticamente con el dolor de las familias, y el diputado Martínez respondió a su vez que él tenía audios en que los funcionarios habían reconocido estos hechos. Al margen de esta situación, creo que podemos decir varias cosas, ¿no? Una es de que únicamente en el municipio de Ecatepec, y de acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de la República, se mantienen en calidad de desaparecidas 53 menores de edad. Es decir, el triple de las mujeres que el gobierno del Estado de México dice que no fueron encontradas en el canal. Nuevamente vayamos a la imagen. Tenemos una fosa en la que no hay 16, como dice el Estado de México, sino que hay 43, sino que hay 53. Y algunas de esas 53 mujeres desaparecidas tenían, en el momento de haberse esfumado, 8 años de edad, y ahorita deberían de tener 19. O sea, si ustedes revisan la estadística de desapariciones que existe en la página de la Procuraduría General de la República, se encuentran con que hay personas, hay niñas que están desaparecidas en el Valle de México desde hace 15 años. 15 años. O sea, si viven, son personas completamente diferentes a las que fueron mientras estuvieron en casa. Suponga alguien que está aquí, que tengo una hija de 25 años, que esa hija de 25 años estuvo únicamente con ustedes hasta los 11 años de edad, y los 14 años restantes ustedes no han sabido absolutamente nada de eso. ¿Ha salido el gobierno de Erubiel Ávila o en su momento el de Peña Nieto a salir a decir que esto no es cierto? Jamás. Yo busqué para este libro a Erubiel Ávila, no una vez, no dos, no tres, muchas veces. Yo a donde voy, a un programa de radio, a una entrevista con un periódico, con una revista, rara vez he tenido la oportunidad de presentar el libro para televisión. Yo digo, invito al gobierno del Estado de México a que me diga qué parte de aquí es una mentira, qué parte de aquí no es cierto. Nunca ha pasado. Nuevamente, imaginemos una fosa. ¿De qué tamaño tendría que ser una fosa para apilar 1997 cadáveres de mujeres? O sea, ese es el tamaño de la tragedia. De acuerdo, se habla de 16. Si no están ahí, entonces ¿en dónde están las otras 53? ¿No? Eso por un lado. La otra pregunta era… Ok.
No te puedo decir en este momento exactamente cuántas mujeres han sido, pero sí te puedo decir que durante el primer año de gobierno de Erubiel Ávila, que fue primer año completo, 2012, él inició funciones el 16 de septiembre de 2011, así que el primer año completo es de 2012. El índice feminicida creció en el Estado de México, mientras tuvo un estallido dramático en estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero mismo, que tienen una alta presencia del narcotráfico, o más que del narcotráfico, de choque entre grupos del narcotráfico con la expresión violenta que eso conlleva. En el Estado de México, que empieza a observar de manera importante el fenómeno de choque de bandas del crimen organizado, en el Estado de México aumenta. En Chihuahua se fue a las nubes durante el gobierno de Felipe Calderón, pero a las nubes. O sea, lo que pasó en Chihuahua durante la guerra entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez, en referencia a la intervención, a la desastrosa intervención que hizo Felipe Calderón en el tema del narcotráfico en el país. O sea, yo creo que si nos ponemos a revisar qué presidente de México le ha hecho más daño al país, tendríamos una tarea difícil, ¿no? Tendríamos a Díaz Ordaz, tendríamos a Echeverría, tendríamos a la rata de López Portillo, tendríamos a personajes como Porfirio Díaz pero Felipe Calderón tiene su lugar especial, ¿eh? Tiene un lugar especial. En el Estado de México, es un lugar en el que la tasa de feminicidios ha incrementado. En el Estado de México están asesinando al año alrededor de 4.6 mujeres por cada 100,000 habitantes. Y si el Estado de México tiene 15 millones de habitantes, alrededor de 7,5 millones de esa población son mujeres. 7,5 millones representa 7.5, 75. Habría que multiplicar 75 por 4.5 y más o menos nos acercaríamos a la tasa. Cerrará peor el gobierno de Erubiel Ávila que el de Peña Nieto, es lo que yo puedo pronosticar. Sí, muchas gracias. Mira, es muy triste. Recuerdo que hace como 3 años y medio estuve en Argentina en un evento y se me acercaron unos jóvenes universitarios y me preguntaron qué está sucediendo en Ciudad Juárez, porque esa era la imagen internacional que tenían. Y cuando tú vas a un evento y te preguntan eso, dices, ¿y qué contesto? ¿No? Pues le contesté lo que en ese momento sabía. Le dije, mira, para mí es el Estado. Pero se manejan otras versiones, porque se manejan en Ciudad Juárez que un gringo, un hindú, que llegaba y mataba gente, un asesino serial. Y siguió esa versión en el Estado de México. Yo no sé si nos pudieras, aunque no es el tema del libro, ¿sí?, que nos explicaras un poquito o mucho lo de Ciudad Juárez también, ¿sí?, como referencia. Porque sí fue impactante. Sí, Peña Nieto llegó, ya sabemos cómo llegó, le compraron la presidencia. Y la única diferencia de Peña Nieto entre Calderón es que Calderón robó la elección, pero a Peña Nieto se la compraron y hasta vieja le arrimaron. Esa es mi conclusión. Sí hubo protestas contra Peña Nieto y en mi existencia y marchas que he visto, resulta que afortunadamente vino el movimiento 131, después 132, y nunca había yo visto tantas manifestaciones en contra de un candidato, no solamente en la Ciudad de México, que eran bastantes, y sin embargo llegó. ¿Sí? Ahora bien, tocando temas del libro,
aquí hay un libro que se puede complementar a este, que está diciendo el señor Gilberto López y Rivas, que ha venido aquí, de un reciente libro de Luis Hernández Navarro, que se llama Hermanos en Armas, Policías Comunitarias y Autodefensas, porque va en eso, va la autodefensa, porque sabemos en Michoacán han violado, así surgen aparentemente las autodefensas, porque a sus hijas las violan, a sus mujeres las violan, las matan. Esto ya no puede ser, no se puede ya aceptar de ninguna manera. Lo de Tlatlaya que mencionaste, lo de los estudiantes que no son, que son de mujeres, y si son de mujeres, pues de dónde salieron, ¿no? Y si no son ellos, ¿de quiénes son? O sea, porque es un sistema, simple y sencillamente es un sistema, y en este libro se habla de esos grupos de exterminio, ¿sí? Que yo les pido, por favor, uno los pasa, ustedes los lean, los platiquen con amigos, amigas, vecinos, alumnos, porque esto no puede seguir así, no debe seguir así, no se debe aceptar por ningún motivo. Y nada más para cerrar, igual en este artículo que les paso, a ver si les suena, leen por favor el artículo, y el señor Warren Buffett, ¿saben quién es Warren Buffett? Es el cuarto hombre más rico del mundo. Dijo una vez algo que le gusta mucho repetir a Hervey: claro que existe la lucha de clases y es mi clase la que va ganando. Y ahí estamos nosotros, porque es por sistema. O sea, no perdamos ese punto. Gracias. Gracias. El asunto con Juárez, y es un tema observado en cualquier situación de guerra, cualquiera que sea la manifestación, las causas o el origen de la guerra, quienes resultan ser más vulnerables son los grupos que antes del conflicto ya lo eran: mujeres, niños, personas con discapacidades, personas en situación de pobreza. El problema con Juárez, y que muestra de manera muy virulenta la realidad del país y la descomposición en términos del crimen organizado, es que mientras se incrementa el número de asesinatos de mujeres, no necesariamente se incrementa el número de mujeres que asesinan. Las mujeres en ninguno de los cárteles de las drogas, y es un tema con el que también trabajo, en ninguno de los cárteles de las drogas las mujeres tienen tareas de violencia. A lo sumo tienen tareas administrativas y muy involucradas con el lavado de dinero, con la administración de recursos, pero ellas no dirigen los sicariatos. La fase violenta del crimen organizado, así como los principales beneficiarios de este, suelen ser hombres. No existe en realidad en este momento ninguna jefa del narcotráfico. No existe en este momento ninguna generala del ejército abocada a tareas del narcotráfico. No existe ninguna comandanta en un nivel superior de la Policía Federal que sea coludido con el crimen organizado, que sea mujer, pues, ¿no? Yo creo que el tema de Juárez en este momento responde al particular fenómeno de crimen organizado. En Chihuahua, en los municipios que integran la entidad, solo en la tercera parte de ellos hay asesinatos de mujeres. Durante el gobierno de Peña Nieto, solamente en 6 de los 125 municipios no asesinaron mujeres. O sea, son dinámicas de violencia en contra de las mujeres completamente diferentes. En Guerrero hay una combinación del fenómeno mexiquense con el fenómeno de Chihuahua, en el sentido de que hay muchas motivaciones intrafamiliares en los asesinatos de las mujeres, pero también hay una presencia importante y grave del crimen organizado.
El estado de Guerrero en este momento es el segundo estado más feminicida del país. Acapulco, el puerto de Acapulco, es el municipio en que más mujeres se asesina en México. O sea, es una situación muy grave. Y si la situación era mala con los gobiernos priistas, porque era muy mala, con los gobiernos perredistas se empeoró. O sea, y yo subrayo esto porque la pertenencia partidaria de los políticos no ha significado que las cosas sean necesariamente mejor. El gobierno en Morelos en este momento la situación es muy mala y gobierna el perredista Graco Ramírez. En Michoacán, la toma de las instituciones que hicieron los cárteles de la familia michoacana primero y de los caballeros templarios después, ocurrió durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy. Y la situación en Morelos antes de Graco empeoró con los gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal y de el hombre que estaba relacionado con un montón de hechos de corrupción que le siguió luego. Y puedo decir lo mismo de los casos, de Chihuahua o de Sonora, en donde el gobernador Padres ahora pues está involucrado con un asunto de desastre ambiental. Lo que quiero decir es de que la dinámica partidaria no ha incidido de manera definitiva en el tema de las mujeres. No he visto yo que ningún político, que ninguna mujer política siquiera, en realidad tome la bandera de los feminicidios cuando me queda claro todo el capital político que esto le representaría. Una persona que vaya y le diga a Peña Nieto desde la tribuna del Congreso, oiga, si usted le invirtiera los mismos recursos políticos y económicos que le invirtió a la reforma energética, tendríamos por delante indudablemente un país mejor. Si usted se gastara todo eso en la seguridad de las mujeres y fuera consecuente con el agradecimiento que les hizo de que por ellas usted fue gobernador y luego presidente, tendríamos hacia adelante una mejor perspectiva, no solo económica, que también sería económica. Tendríamos como perspectiva una mejor sociedad. Si les parece bien, vamos abreviando porque empezamos un poco tarde y yo estoy ya cercano al momento de ir. Perfecto, vamos a hacer más sintéticos. Sí, nada más dos preguntas. En su libro ustedes abordan el perfil psicológico del asesino de mujeres, es decir, si es la misma causa o cuál es la mayor causa por la que los asesinan. Y otra pregunta, al quedar todos estos hechos en impunidad, esa situación genera que la conducta se repita o la repitan gentes cercanas a los asesinos porque no hay un castigo. Viéndolo de esa manera, a futuro, ¿cuál es su visión sobre México en esta situación? ¿Me quieres que pasemos todas las preguntas para que las contestes todas? Sí. Para que por si se repiten ya no. Sí. Pásale. Es que ahorita que estabas diciendo que no habías visto a ninguna mujer que representara así como que las muertas del Estado, así. Bueno, hubo una mujer yo escuché una noticia de una mujer que tenía 22 años, 23 años y formaba parte de un cuerpo de policías en el estado, en uno de los estados del norte, me parece que la Ciudad Juárez. Entonces esta chica dijo, yo voy a ser la directora de policía del estado de allá. Y entonces esta chica dijo, nadie quería, o sea, tenía 22 años y nadie quería ser policía, el jefe de policía, porque todos los estaban asesinando. Entonces esta chica dijo, yo voy a hacer una participación contra el narcotráfico para atrapar a todas estas personas, y lamentablemente se mató a esta joven. No duró ni 3 meses o 4 meses. De hecho, lo sacaron en las noticias, pero así como difuminado como son los medios. Mi duda es, ahorita estabas diciendo que siempre que vas a recuperar el cuerpo de la persona desaparecida, siendo el familiar de alguien, pues me dices que hay mordidas y toda esta cuestión.
Entonces, y que el Estado, que son todas estas instituciones con E mayúscula que dijiste, están corruptas. Entonces, ¿a qué recurrir? ¿A quién recurrir para solucionar este problema? Y también, mi duda es, ¿cómo llegaste a la conclusión de que una mujer cuando se le echa al basurero, pues es como un desecho? Porque también esto lo hemos visto en otros países también, y no solo mujeres, también se les echa a personas así como tal, o sea, hombres o mujeres se les echan a esto, y bueno, me parece que ya está. Vamos, pásenle para que sea más rápido la... Gracias por habernos acompañado con todos los premios que tiene el autor y que haya venido aquí. La pregunta sería, la situación en México se ha salvado, se mantiene ahorita, yo sostengo que por las mujeres. La crisis económica que vivimos, si no fuese por las mujeres en este país, hubiera tronado, pero tremendamente. La pregunta concreta, ¿por qué debemos poner atención en el asesinato particularmente a las mujeres? Porque se está asesinando parejo, hombres, jóvenes, niños, o sea, se está agarrando parejo. ¿Por qué debemos poner especial atención en los asesinatos de mujeres que son llamados feminicidios? Gracias. Bueno, en eso de los feminicidios yo siempre decía, cuánta misoginia, cuánto machismo. Claro que también hay algo de eso cuando el gobierno dice, si son mujeres no importa que las maten. Entonces, pero más bien es crimen de Estado. Es crimen de Estado, como lo dijo ya un compañero. Están pasando una película, está en cartelera, que se llama Democracia Perfecta. Dictadura, perdón, es que me siento presionada por el tiempo. Dictadura Perfecta con Damián Alcázar, cómo se la gasta Televisa y cómo los gobernadores, presidentes, matan a diestra y siniestra, la matadera, y para cubrir esos asesinatos y para cubrir robos multimillonarios, inventan otra cosa para distraer la atención. En la película tramaron ellos mismos el secuestro de 2 gemelitas de 5 años de edad, 2 hermanitas, 2 gemelitas. Bueno, pues hablando de las muertes, de eso se trata el chamuco. Miren, muerte sin fin. Toda la revista se trata de los asesinatos que está habiendo por todos lados. Y también, pues para que se diviertan poquito, vienen las calaveras ya por el Día de Muertos que se acerca, muchas calaveras para que se diviertan un rato. Y pues ahí está el libro a la venta, felicito al autor, gracias. Bueno, así rápido. Hay rápidamente nada más la diferencia entre homicidio y feminicidio, ¿sí, por favor? Una diferencia importante es que la mujer es asesinada en función de su condición de género, ¿no? El Estado mexicano y las entidades federales han pretendido adecuar sus códigos penales a la distinción entre el homicidio y el feminicidio, pero con frecuencia lo han hecho con elementos tan subjetivos que el Ministerio Público queda completamente posibilitado para pasar como un homicidio, algo que debería ser feminicidio, e incluso es presentado como un suicidio. En el libro nosotros narramos 2 casos que fueron admitidos por el Ministerio Público como suicidios, cuando ningún criterio de sentido común podría admitir que es eso. Otros casos que son presentados de manera recurrente como homicidios son los asesinatos de mujeres en el entorno del crimen organizado. En el libro nosotros abordamos la historia de una mujer que fue novia del Chapo Guzmán en el penal de Puente Grande, en Jalisco, y que fue asesinada años después en el municipio de Ecatepec. Zulema Ramírez
después de que dejó la cárcel, se involucró en actividades de tráfico de drogas, terminó su relación con el Chapo Guzmán y cuando fue asesinada fue secuestrada junto con un hombre que la acompañaba en ese momento. Los dos fueron torturados y los dos fueron asesinados. El argumento en ese momento de las autoridades es de que no podía ser un feminicidio porque la habían asesinado en función de sus actividades ilegales, como si se lo merecieran. Nadie merece morir. Aquí el tema es de que Zulema, a diferencia del hombre con que la asesinaron, antes de morir fue violada. Y junto con que fue violada, los asesinos le escribieron setas con una navaja en sus senos y sus glúteos, es decir, en partes muy representativas de su femineidad en el cuerpo, en un mensaje claro al Chapo Guzmán, en que los Zetas, el cartel de los Zetas le decía: mira, Chapo, lo que hacemos con tus mujeres. No estaban asesinando a Zulema porque fuera una persona relevante en el tráfico de drogas, no lo era. La estaban asesinando porque había sido mujer del Chapo. Eso es un feminicidio, por supuesto que lo es. Tenemos otro caso en que una mujer asesina a otra mujer más joven porque esa mujer se había embarazado de un hombre distinto a su hijo con quien debía casarse, según ella. Y la asesina embarazada. Eso es un feminicidio, me queda claro. Entonces, ese es un concepto que debemos de entender de manera importante. Y también que la autoridad no necesariamente muestra como feminicidios los casos que lo son. Me preguntaban si habíamos entrado al estudio psicológico de los victimarios. Nosotros, junto con el libro, entrevistamos a psicólogos sociales, antropólogos, a líderes de organizaciones no gubernamentales para explicar por qué, ¿no? Y una de las explicaciones tiene que ver con que las mujeres en el Estado de México y en general en el país están ampliando su participación en los espacios académicos y económicos, y los hombres entienden eso como una impronta a su supuesta supremacía en estos ámbitos con respecto a las mujeres. Son hombres que fueron educados en la idea de que las mujeres son personas inferiores que deben de quedar restringidas a los espacios y a las funciones propias del hogar. Esto es algo que si es vivido por personas que están, digamos, en el anonimato, que no tienen presencia pública, pues lo vemos con personajes de la política que salen a decir que las mujeres deben de quedarse en la casa, que se refieren a las mujeres como el viejerío, que entienden a las mujeres como la mujer bonita que se debe de quedar callada al lado. ¿Cómo se vive entonces en el ámbito en donde además impera la pobreza, las drogas, la delincuencia común? ¿Cómo impera en el espacio en el que se entiende a la mujer cada vez más como un objeto sexual y en que se estimula la idea de que las mujeres son objetos? La mala prensa de diarios como Metro, como El Gráfico, como La Prensa, que publican en su portada a una mujer semidesnuda muerta y al lado a una mujer semidesnuda voluptuosa, son medios que propagan esta idea de que las mujeres son objetos de consumo sexual y desecho. Es muy claro el mensaje. Nosotros fuimos con antropólogos para que nos explicaran esta situación de por qué las mujeres son desechadas de esta manera. ¿Por qué las mujeres, luego de ser utilizadas sexualmente por el asesino, luego son arrojadas? Y la explicación era cómo las personas y especialmente las mujeres dejan de tener la condición humana para ser comprendidas como meros objetos de desecho. Yo quiero llegar hasta aquí, ya es hora de que me vaya. Yo les agradezco infinitamente su paciencia y su compañía. Muchas gracias.
Muy bien, un fuerte aplauso y ahorita vamos a tener como invitado, gracias Humberto Payet, esta es tu casa, esperemos por ver por estos rumbos, ver aquí.